Éxodo capítulo 20 básicamente nos está hablando de los mandamientos, ¿no? Esos famosos 10 mandamientos, del cual lo hemos visto quizás por películas, ahora lo estamos viendo en la Biblia, cómo es que fueron dados esos 10 mandamientos. Del verso 2 y verso 3, bueno, el verso 1 podemos ver un prefacio, cómo es que Dios se presenta al pueblo, pero el verso 2 y verso 3 nos habla del primer mandamiento. Este mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, ¿no? Dios es exclusivo, ¿no? No quiere que compartir su gloria con ningún dios pagano. Segundo mandamiento, no te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas. Dios juzga la idolatría no es correcta. Eso lo encontramos del verso 4 al verso 6. En el verso 7 dice, el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y hemos hablado bastante sobre eso, de cómo a veces por ignorancia, por ser superficiales o por quizás caer en la religiosidad hipócrita, podamos estar tomando el nombre de Dios y haciéndolo quedar mal, ¿no? En vano, como se dice. Y el verso 8 al verso 11 nos hablaba del cuarto mandamiento y dice, acuérdate el día de reposo. Y ahí pudimos ver por qué cuál es el propósito de acordarnos más que del día, del reposo en sí. Y vimos que el reposo, al final de todo, el reposo es Cristo, ¿no? Y estamos en ese reposo si es que hemos creído en Cristo. Y lo vimos a la luz de la palabra en Hebreos, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, hasta este punto hemos visto 4 mandamientos. Estos 4 mandamientos, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni te inclinarás ante ellas, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate el día de reposo. Todos estos mandamientos tienen que ver en nuestra relación con Dios, entre la relación del hombre, del ser humano, con Dios, porque cada uno de estos mandamientos habla de eso, muestra eso, en quién está tu confianza, en quién está tu reposo, cuál es ese nombre que de pronto estás invocando, ¿no? ¿A quién estás adorando? ¿Quién es tu ídolo, por así decirlo? ¿Es Dios o hay otro que ocupa ese lugar? ¿Estás compartiendo la gloria de Dios con alguien más? Entonces, estos 4 primeros mandamientos hablan de eso y tiene mucho que ver con lo que Jesús dijo, ¿no? En Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero el Señor Jesús dio un segundo mandamiento, que es idéntico al primero, dijo él. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de eso trata los 6 mandamientos que siguen, porque son 10 y hemos desarrollado 4. Entonces, simple matemática, faltan 6 mandamientos. Y esos 6 mandamientos vamos a desarrollarlo ahora, vamos a aprender esto, ahora, ¿no? El quinto mandamiento lo encontramos en el verso 12. Dice así, y es claro, así de práctico, van a ser estos mandamientos, van a ser prácticos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si yo de pronto pregunto y digo, ¿cuántos son padres o cuántos son madres? Quizás algunas ventanitas van a levantar su mano. Pero te quisiera hacer otra pregunta. ¿Cuántos son hijos? Todos. Todos somos hijos. De tal manera que este mandamiento es para todos, porque todos somos hijos. Todos tenemos un padre y una madre. Sea sanguíneo o sea que de pronto te crió y es tu padre. No, porque te crió, te vio por ti. Más allá de que no fue perfecto, más allá de que puede haber tenido ciertas, ¿cómo se puede decir? Ciertos defectos, producto de su ignorancia, producto de su pecado, lo que fuese. Pero son tus padres y son tu madre. Y la Biblia acá está demandando eso, honrar al padre y a la madre. Y trae promesa este mandamiento. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y este mismo mandamiento, Pablo más adelante lo va a volver a citar con esa promesa en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que cada uno de estos mandamientos se encuentran en el Nuevo Testamento. Entonces, estos mandamientos a veces decimos, no, ya no se aplica a nosotros, que no podamos cumplirlo es distinto, ¿no? Pero en Cristo podemos cumplir estos mandamientos. Entonces dice, honra. ¿Qué es honrar, no? Honrar básicamente es darle su lugar a nuestros padres o a nuestra madre, ¿no? Darle ese lugar que le corresponde.
Otro sinónimo de honrar es respetar. De alguna manera esta palabra honrar se va a adecuar según la situación, según el momento de la relación en el que está entre tu padre y el hijo, ¿no? Cuando de pronto estamos bajo su potestad, éramos niños, menores de edad, la manera de honrarlos era obedeciéndolo, respetando su autoridad, respetando lo que ellos dicen, porque Dios los ha puesto como cuidadores nuestros, como administradores nuestros. Hay un salmo que dice que herencia de Jehová son los hijos. Interesante, cosa de gran estima. Y esto es para los padres, ¿no? Los padres tienen que entender también, si eres padre, que esos hijos que Dios nos ha dado son herencia de Dios. Pero al mismo tiempo aquí está diciendo a los hijos que debemos de honrarlos, respetarlos. Tú dices, pero aquí ya como que de pronto ya no somos menores de edad, ¿no? Entonces, este mandamiento es para aquellos que de pronto todavía están viviendo bajo la tutela de sus padres. La obediencia sí, definitivamente es para todos aquellos que están viviendo bajo la tutela de sus padres, bajo la autoridad de sus padres. Pero la honra va más allá de la obediencia. Entonces, primer punto, si todavía estás viviendo bajo la tutela de tu padre, si eres jovencito, estás ahí jovencita, al menos veo dos, tres, ¿no? Ahí Kay, la Patricia, que todavía sé que están viviendo con sus padres, la Biblia te dice, una manera de honrarlos es obedeciéndolos, respetándolos, porque ellos están bajo tu cuidado. Ahora, si de pronto tú dices, ya, pero yo ya soy independiente, de ahí entramos quizás todos los adultos, ¿no? Y decimos, nosotros ya somos independientes, ¿no? De pronto, ya no podemos estar obedeciéndolo, y es cierto, ¿no? Cuando ya uno es independiente, ya ha formado un nuevo hogar, ya no tanto es la obediencia, ¿no? Porque tú ahora eres responsable de un nuevo hogar, ¿no? Yo les digo, porque a mí me ha pasado mucho esto y he tenido que aplicar a mi vida, ¿no? Yo honro a mi madre, amo a mi madre, respeto a mi madre, pero ya no le debo obediencia a mi madre. Si de pronto mi madre viene y me dice, hoy día no hagas culto porque vienes a cenar conmigo, definitivamente voy a tener que decirle, mañana voy a cenar contigo, pero hoy tengo una responsabilidad, ¿no? Porque ya soy un adulto, tengo un compromiso con Dios, tengo un compromiso con mi familia, entonces ya no se aplica la obediencia, correcto, pero sí la honra, pero sí el respetarlos, darles su lugar, incluso en algunos casos la honra tenía mucho que ver con ver por sus necesidades. En los casos donde los padres de pronto llegan a una edad donde ya no se valen por sí mismos, donde la economía o la salud de pronto ya no los permite valerse por sí mismos, ahí viene también, es otra óptica de cómo podemos aplicar la honra a los padres, cuidando de ellos. Pero todo esto lo vemos distorsionado en esta sociedad. Hijos que no obedecen ni respetan a sus padres a pesar de que están comiendo y viviendo bajo su techo. Esa es nuestra sociedad, ¿sí o no? Eso vemos. Hijos que han tenido unos 18, 20, 20 y tantos años que no respetan a sus padres, no le dan su lugar, le hablan de tú a tú, le ponen apodos, le pechean. Y eso vemos en los mercados, a donde vas, tú ves y no vemos ningún respeto porque usan términos bien ofensivos, ¿no? Entonces, ese es el mundo definitivamente. Y si llegamos al tercer caso, hijos donde vemos ancianos desamparados, abandonados, viudas y todo lo demás, y los hijos simplemente brillan por su ausencia. Y cuando fallece de pronto vienen a quitarse los ojos por la herencia, ¿no? Eso lo vemos en el mundo. Pero dejemos el mundo ahí, el mundo está como está porque necesita a Cristo. Si de pronto tú vas y le dices este versículo, no lo va a entender, porque él no es creyente, él necesita a Cristo. Pero nosotros que tenemos a Cristo tenemos que evaluar si estamos cumpliendo con este mandamiento de honrar a nuestros padres. Si soy hijo que está bajo la tutela de mis padres, estoy siendo obediente a mis padres, estoy siendo respetuoso de su autoridad, estoy siendo sincero con ellos, o de pronto quizás estoy haciendo cosas sin que él se entere, sin que ellos sepan. Todo eso involucra, es darle su lugar. O sea, eso es honrar a los padres. Si de pronto ya soy independiente, aún así tengo un respeto por mi madre, por mi padre, los visito, en lo posible trato de, ¿cómo se podría decir? Quizás
Quizás tu mamá o tu papá tiene más dinero que tú incluso, pero eso no quita que de pronto seas detallista con ellos y en algún momento los visites, ¿no? Dice, no, mi mamá ellos no necesitan, no tiene que ver con dinero, tiene que ver con actitud, cómo te refieres a ellos, cómo los ves a ellos. Como cristianos nos corresponde hacerlo, porque ya conocemos la verdad, porque ya estamos en Cristo. Y con mayor razón todavía, pues, ¿no? Si de pronto ellos están pasando necesidad y de pronto nosotros nos hacemos la vista gorda, caeríamos en el saco de la hipocresía. ¿Sabes por qué te digo? Porque Jesús en Mateo 15, puedes ir buscando, en Mateo 15 confrontó justamente la hipocresía de los fariseos que de pronto encontraron un truco o un atajo para romper este mandamiento. ¿Cuál era el truco, el atajo para romper este mandamiento? Vamos a verlo. Usaron a Dios para de pronto decir, por eso no honro a mi padre y a mi madre. Mira lo que dice Mateo 15, del 3 al 16. Respondiendo él, se refiere a Jesús, ¿no? Mateo capítulo 15, verso 3 al 6 dice. Respondiendo él, primero, una previa a esto. Estaban acusando a los discípulos de Jesús, estos fariseos, de que de pronto, si no me equivoco, habían comido sin lavarse las manos, ¿sí? Y eso para el judío era, oh, escándalo, ¿no? Va en contra de nuestras tradiciones, como que van a comer y van a entrar sin haberse lavado las manos, y estaban acusando a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Por sucios, ¿no? O sea, ese era el panorama o el contexto. Y Jesús les responde diciendo lo siguiente. Respondiéndoles él, les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y Jesús le está diciendo, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios. Eso sí es quebrantar el mandamiento de Dios bajo su tradición. ¿Y qué le dice? ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Mira, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga, no dice, y él, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Dice, ¿no? Dios había dicho de que debemos de honrar al padre y a la madre, y más adelante vamos a ver en Levíticos que este mandamiento se amplía más allá todavía, que el que maldice a su padre y a su madre, dice, muera irremisiblemente. Era un pecado definitivamente gravísimo el maldecir. Ya no solamente es desatenderla, no solamente es no ver por sus necesidades, sino era maldecir ya, ¿no? O sea, y eso también vemos en nuestra sociedad, ¿no? Donde hijos prácticamente, he visto casos donde hijos que golpean a sus padres, ¿no? O que insultan a sus padres, o que y uno dice, ¿cómo eso? Es que bueno, es el mundo, ¿no? Pero los fariseos eran bien estrictos para decir, oh, han comido sin lavarse las manos. Pero ¿sabe qué estaban haciendo ellos? Estaban usando un atajo para no honrar a sus padres y a su madre. Porque dice el verso 5. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lenguaje sencillo. ¿Qué es lo que ellos decían? ¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Todo lo que tengo le he ofrendado a Dios. Así es que ya no me queda con qué ayudarte. Pero que como todo lo que tengo le he ofrendado a Dios, eso se llamaba los votos, yo tenía opción incluso en algún momento de decir, voy a retirar mis votos y usar esas cosas materiales para mí mismo. Pero los padres se quedaban desamparados porque cuando el padre venía y le pedía, ¿qué decía? No, todo lo he dedicado al Señor, papá, mamá, ya no tengo, estoy aguja. Es que todo lo estoy dedicando al Señor. Y bajo su tradición estaban rompiendo, entonces tenían, entre ellos habían creado esta cláusula de que estaban justificados de honrar, de ver por sus padres y su madre, porque es una forma de honrar, ver por sus necesidades del padre y la madre, con el pretexto de decir, es que lo he consagrado a Dios. Y tú dices, tanto así llegaron, y a veces, sí, a eso llegaron, pero a veces como cristianos podemos caer en lo mismo, en decir, papá, mamá, en la verdad estoy tan enfocado en la iglesia, en las cosas de Dios, que ya no tengo tiempo de visitarte, que ya no tengo tiempo de ver por ustedes. Y tengamos cuidado. No tiene mucho que ver con este pasaje, pero hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde dice que aquel que no provea para los suyos es peor que el incrédulo. Eso hablando de provisión para nuestro hogar.
Pero también podríamos decir que este mal testimonio de decir, como le he dedicado mi vida a Dios, ya no tengo cómo ayudarte, cómo ver por ti o por cuando ellos pasan necesidad. Cuando muy por lo contrario, debemos de comenzar a ayudar por la casa, ¿no? Y cómo no honrando a papá, mamá, que en algún momento también se despojaron para vernos a nosotros cuando éramos niños. Ellos de pronto, mal o bien, cumplieron su responsabilidad. Ahora, no está hablando de padres buenos o padres malos, ¿ah? Es interesante, ¿no? No estaba hablando, o sea, simplemente honra a tu padre y tu madre. Más allá de si fue malo o bueno, o sea, recuerda, es una honra a los padres y la madre. Es interesante porque Pablo, tú puedes decir, pero esto es Antiguo Testamento. Pablo en el Nuevo Testamento lo vuelve a citar idéntico y le agrega todavía algo más, inspirado por el Espíritu Santo. Busca en tu Biblia Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Muy bien, estamos ahí. Estamos ahí, ¿no? Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Y ahí vemos lo que justamente hemos hablado, mira. Capítulo 6, del 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La palabra justo significa correcto. Como dicen algunos, esto es lo justo, pues varón, ¿no? Lo justo, lo correcto. ¿Sí? Honrar a los padres, obedecer a vuestros padres es lo justo, es lo correcto. Pero eso se aplica a quién? A los que están bajo la tutela de sus padres. Pero viene el verso 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y cierto, hemos visto los 4 primeros mandamientos y de pronto no veíamos una promesa. Y aquí hay una promesa. Vuelves a leer quizás este Éxodo capítulo 12 y vas a ver que hay una promesa. Y acá lo menciona también Pablo, dice, para que te vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Hay una promesa de una vida abundante, porque es algo recíproco, bueno, porque es algo que estás correspondiendo lo que a las personas que Dios usó para proveerte en el tiempo en el que eras indefenso o en el tiempo en el que no te podías valer por ti mismo. Entonces, simplemente Dios está diciendo, honra a ese padre, a esa madre que yo te di. Más allá de si es creyente, no es creyente, se equivocó, no se equivocó, me dio a chancletazos de pequeños, más allá de todo eso, honralos, dale su lugar. Pero hay una palabra clave, cuando decimos honrar es darle su lugar, es darle su lugar. No es darle un lugar tan alto ni tan bajo, sino su lugar. Darle su lugar es de que no lo voy a poner por encima de Dios, definitivamente. Tiene que estar por debajo de Dios. Pero en el hogar, los que están casados, dice que ahora el hombre, y vamos a hablar más adelante de eso también, ¿no? El hombre y la mujer ahora son una sola carne y forman un nuevo matrimonio, un nuevo núcleo familiar, ¿no? Ahí los padres tienen que tener su lugar, ¿no? Su lugar de padre y su lugar de madre, ¿no? Su lugar de suegro, su lugar de suegra. ¿Quién es ahora, después de Dios, la prioridad en tu vida? Si eres casado, es tu amada esposa, porque Dios te lo dio. ¿Y quién es la prioridad en tu vida después de Dios, si es que estás casada? Es tu esposo, porque con él te has ligado y son una sola carne. Seamos bíblicos en todo sentido, ¿no? Porque a veces, por cuestiones de crianza, por cuestiones emocionales, por cuestiones de sangre, como se dice, pues mi familia de sangre, queremos romper estos principios bíblicos y de pronto este honrar a la padre y a la madre, queremos colocarlo por encima de nuestro propio hogar y estaríamos cometiendo un grave error. Al padre y a la madre se le ama como padre y como madre. A la esposa se le ama como esposa. A los hijos se les ama como hijos, como son. No podemos entrar en comparación. Pero en cuanto a prioridad, tú tienes que cuidar por tu familia. Si ya eres varón, Dios te hace cabeza de un nuevo hogar. Amén. Tu mamá tuvo alguien que lo amó de la misma manera. Tu papá también tuvo una mujer que... Y si no lo tuvieron por diferentes cosas de la vida, bueno, no repitas como se dice, el patrón, ¿no? Comienza tú a guiarte como dice la Biblia. Amén. Es bueno decirlo eso porque muchas veces, se suele decir, ¿no? Mi mamá por encima de todo. Y lo decimos, y parece bonito, ¿no? O sea, o mi papá por encima de todo, decimos, y a veces eso puede dañar el nuevo hogar que tú estás por orden de prioridades. No es que los ames menos, no es que te olvides de ellos, por eso estamos hablando de la honra. La honra es darle su lugar, ¿no? El lugar que les corresponde.
amarlos, respetarlos, ver por ellos, si estás en el hogar, obedecerlos y todo lo demás. Entonces, pidamos sabiduría para esto porque esto se da en el día a día, ¿no? Entonces, cuán importante es ver este mandamiento. Como cristianos, definitivamente que estamos llamados a cumplirlo, ¿no? Quizás no a la perfección, pero recuerda, Dios pesa los corazones, ve qué tanto estás pidiendo sabiduría de parte de Él para poder ejercer o cumplir este mandamiento, ¿no? O de pronto simplemente podemos justificarnos, decir, es imposible cumplir esto para mí porque el pastor predica, pero no sabe la mamá o el papá que tengo, todo lo que yo viví en mi niñez. Y si Cristo nos ha perdonado de todo lo que hemos sido, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Y ciertamente, ¿no? Puede haber heridas, quizás si de pronto te has formado en un hogar donde de pronto había conflicto, había problemas, puede haber todo lo demás, pero recuerda, Corintios dice que ese Dios de consolación nos ha consolado para nosotros también consolar a los demás. De lo contrario, no he entendido el mensaje, ¿no? Si ya conoces a Cristo, Él te va a dar la capacidad incluso de perdonarlos. El simple hecho de perdonar a un papá o a una mamá que de pronto, imaginemos, es un supuesto, de pronto causó heridas en tu corazón, en tu niñez o en tu adolescencia, el simple hecho de perdonarlos es honrarlos. Porque no porque quizás ellos te lo pidan, quizás ellos ni enterados, pero si Dios pone eso en tu corazón, hazlo. Al final te estás liberando tú, porque estás perdonando, estás sacando una mochila del pasado. Amén. Entonces, no sé por qué lo dije, porque o en todo caso el Señor me muestra poder tocar incluso esos temas, porque cada uno de nosotros tenemos un trasfondo particular. Amén. Entonces, no todos venimos de un hogar ideal, quizás, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener claro eso, ¿no? Entonces, pero el mandamiento es honralos, dale su lugar, el lugar que le corresponde. Amén. Entonces, pasamos ahora al sexto mandamiento. ¿Ya? El sexto mandamiento también es puntual, o sea, es algo práctico también. Es más de hechos que de dichos, ¿no? O sea, de dichos podemos decir muchas cosas, ¿no? Estas cosas se evidencian de manera práctica. Dice el sexto mandamiento, ¿qué dice? Verso 13, dice, no matarás. Wow, y tú dices ahí, uff, de eso sí como que nos libramos, porque, o levante la mano si aquí alguien mató a alguien, ¿no? Pero básicamente dicen no matarás, y como que uno dice, bueno, nosotros no hemos matado, ¿no? ¿Y qué es matar? Matar es quitar la vida, ¿no? En su concepto más básico es quitar la vida, pero la palabra matar ahí en el hebreo significa quitar la vida de una manera intencional y sin ninguna justicia legal. O sea, es quitar la vida de una manera intencional y sin ninguna justicia legal. Porque hubo casos donde de alguna manera hubo una permisión o una legalidad para matar. Las guerras, por ejemplo, las batallas. Dios mismo usaba a su pueblo para de pronto defenderse ante el pueblo enemigo y había muertes, ¿no? Imagínate todos los soldados, imagínate a Josué luchando ahí con los amalecitas, rompía este mandamiento en cantidad porque él estaba en la línea de batalla, ¿no? Entonces, matar básicamente en ese contexto significa quitar la vida de una manera intencional y sin ninguna justicia legal, ¿no? O sea, definitivamente era sin escrúpulos, no era porque había, simplemente porque estaba parte de su carne, su concupiscencia, querer matar, ¿no? Producto de una ira, de un odio, algo que debe haber ocurrido, ¿no? Pero es interesante, de pronto tú dices, pero aquí de pronto todos estamos tranquilos ahí porque ninguno de nosotros hemos matado, al menos hasta donde todos sabemos, ¿no? Entonces, como que, pastor, mejor pasamos al siguiente mandamiento. Todavía no. ¿Sabes por qué? Jesús extendió este mandamiento y lo hizo, por así decirlo, un poquito, el filtro, hizo el filtro un poco más difícil de cumplirlo. Porque la mayoría también responde este mandamiento diciendo, yo no he matado a nadie, ¿no? Entonces, como que al menos un mandamiento cumplo. Ten cuidado, vas a ver que incluso en este mandamiento muchos de nosotros caemos ahí. Pastor, ¿me está diciendo que he matado? Veamos Mateo capítulo 5, verso 21 al 24. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a este mandamiento? Vas a darte cuenta que cada uno de estos mandamientos están en el Nuevo Testamento. Jesús explicó el corazón, por así decirlo, de este mandamiento. ¿Qué es lo que realmente significa este mandamiento? Dice así, verso 21, capítulo 5, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que matare será culpado de juicio.
Eso fue dicho. Ese fue parte de los mandamientos. No matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Definitivamente iba a venir juicio sobre esa persona. Jesús dice, eso dice en el Antiguo Testamento, pero mira lo que dice Jesús, dice, pero yo les digo, o yo os digo, como español, que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿cuántas veces te has enojado contra alguien? A cada rato, hace un momento nada más, ¿no? Hace un momento nada más. Esos rostros dicen que hace un ratito nada más ya fuiste entonces. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, al igual que haber matado. Cualquiera que diga necio, ¿no? O sea, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, ni siquiera sé qué significa fatuo, entonces me salvé. ¿Sabes qué significa fatuo? Tonto, torpe, ¿no? Es un insulto. Quedará expuesto al infierno de fuego, y Jesús es así de fuerte, ¿no? Entonces, este mandamiento tiene mucho más que ver con las intenciones del corazón del ser humano, los deseos que tiene el ser humano hacia su prójimo. ¿Qué dice? Cualquiera que se enoje, un enojo que lo lleva a tener malos pensamientos. Hay mucha gente que mata en la mente. Y hay mucha gente que en su ira, su enojo, desea la muerte a otro. Y según lo que dice Jesús, eso lo hace culpable de juicio. Porque en la mente ya lo mató, y con distintas armas todavía. Un día con cuchillo, otro día con no sé, tantas maneras. Y eso lo vemos también en el mundo, ¿no? Quizás con mayor razón. Gente que en algún momento llega a consumar su asesinato, no es que de pronto se le ocurrió, dijo, hoy te lo mato. Es porque vino pensando semanas, días atrás en hacer ese acto. Y desde ese instante ya estaba matando a su prójimo. Desde ese instante ya estaba maquinando lo que iba a hacer, ¿no? O sea, no es que uno cuando mata de pronto dice, uy, se me chispoteó, no es el chavo, ¿no? Sino es algo que ya viene ahí metido en su cabeza. Y a eso se refiere Jesús, que su enojo, su ira lo lleve a desearle la muerte al otro, ¿no? O a quitarle la vida a otro. Pero el simple hecho también de menospreciar, de insultar, de hablar mal, como dice acá, decir necio, fatuo, torpe, y otros apelativos más que hoy en día incluso existen otros insultos peores que no lo voy a mencionar, ya lo hace culpable de este juicio. Entonces, ¿podrá haber algún ser humano que de pronto dice, yo nunca he pensado mal, nunca he deseado mal a mi prójimo, nunca he hecho torpe, tonto, necio a alguien? No existe ese ser humano. En ese saco caemos todos. Pero la Biblia hoy nos dice, el Señor Jesús dice, que no deberíamos hacer eso. Es algo que también debemos de guardarnos de hacer eso. Pero es que se ha ganado, es que usted no lo conoce, está bien, o sea, sí, pero acude al Señor, ¿no? No te justifiques y digas, no, es que usted no conoce cómo es la otra persona. Sí, pero lleva todos esos pensamientos al Señor. ¿Sabe por qué? Porque no son convenientes, no son correctos, no está bien. Déjalos, justamente ese tipo de cargas, déjaselo en las manos del Señor. Justamente eso, ¿no? Mira, incluso como se lo está diciendo Jesús a este grupo fariseos, por algo les dijo hipócritas, ¿no? Pero ahora podemos darnos cuenta que de alguna manera, en alguna medida, si nosotros pasamos por esto, también podríamos estar actuando como hipócritas, ¿no? Si de pronto estamos adorando a Dios, estamos acudiendo a su palabra, pero todavía mantenemos ese tipo de pensamientos de odio, rencor, desearle la muerte a alguien, o pensar mal de alguien, o insultar a alguien. Eso también nos hace parte de este juicio. Entonces, en el verso 23 les dijo algo bien interesante aquel entonces. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, dice, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Con esto lo que Jesús está diciendo es rompan esa hipocresía, porque el fariseo medía su espiritualidad por lo que él daba, por lo que él sabía, por lo que él decía. Pero ¿cómo estaba su mente? ¿Cómo estaba su corazón? Cuando le traen la mujer adúltera, ¿cómo estaba el corazón del fariseo? Muerte, a pedradas, ¿no? O sea,
apedréanla. Esa era su mente, ese era su corazón. Aunque estaban al día en sus ofrendas, aunque estaban al día en sus rituales, su corazón albergaba odio. Y no es dable que el corazón del ser humano o del creyente, porque el ser humano, bueno, pero del creyente albergue odio, mucho menos deseos como estos hacia su prójimo. No es dable. Si por ahí cometieron una injusticia, prontamente acude al Señor y déjale tus cargas al Señor. ¿Por qué? Porque eso va a ir alimentando tu mente, tu corazón, y te va a contaminar y no te va a permitir avanzar en tu comunión con Dios. Tanto así que va a haber un momento en el que Dios te va a decir, ¿qué haces cantándome? ¿Qué haces alabando? Si en el fondo de tu corazón tienes odio hacia tal persona o si en el fondo de tu corazón falta sanarla. Entonces, es necesario, mis hermanos, es pronto, es urgente, cuando vienen ese tipo de pensamientos, traerlos a los pies del Señor y decirle, Señor, quita este pensamiento de mi vida, no quiero tener estos pensamientos hacia mi prójimo, ¿no? No sé si será tu caso, pero bueno, el Señor nos muestra que también eso trae juicio, ¿amén? Entonces, séptimo mandamiento, van dos, ¿no? El primer mandamiento, ¿cuál era? Honra a tu padre y tu madre. Digo, el sexto mandamiento, quinto mandamiento, honra a tu padre y tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo mandamiento, verso 14, dice, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Y aquí vamos a ver el mismo principio que hemos visto en el mandamiento anterior. A veces uno dice, pero yo no he cometido adulterio, ¿no? Quizás en el mundo le ha pedido el respeto a la santidad, a la castidad, el mundo le ha perdido el respeto a lo que es hogar, familia, a la fidelidad del cónyuge, le ha perdido el respeto, porque el mundo ya es normal en el mundo de que de pronto un hombre tenga sus, ¿cómo lo llaman? Affair, ¿no? Affair lo llaman, ¿no? Algo así. Quiero estar también a la moda, pues, ¿no? Entonces, en el mundo es normal ya que el hombre tenga su trampa. Ese es el mundo. Pero en el creyente eso ya no es dable, ¿no? O sea, ya no es dable. Entonces, aquí definitivamente dice no cometerás adulterio. La Biblia claramente enseña en diversos pasajes desde el Génesis que el hombre y la mujer cuando se unen en el matrimonio, ¿sí? Cuando se unen en el matrimonio dice son una sola carne. Y Dios instituyó el matrimonio. Esto no nació de Pablo, no nació de Moisés. Dios mismo en el Génesis instituyó el matrimonio. Y para el matrimonio para Dios es sagrado, ¿no? El matrimonio para Dios es algo que se debe de guardar. Es más, Jesús mismo, su relación con su iglesia lo compara a un matrimonio. Dice que Jesús ama a su iglesia de tal manera y de esa misma manera le demanda al varón a que ame a su esposa. ¿Correcto? Jesús también enseña que su iglesia debe sujetarse en el sentido que debe dejarse proteger, dirigir por él, que es la cabeza. Y de la misma manera también cuando habla del matrimonio pide que la mujer se sujete a su marido, no en el sentido de que el marido sea un caudillo, un jefe, sino en el sentido de que se deje proteger, cuidar, dirigir su hogar y que ambos salgan adelante. Entonces, el Señor está a favor del matrimonio. Pero ¿qué es el adulterio? Es aquello que daña un matrimonio, o quizás una de las peores cosas que va a dañar, ¿no? Hay muchas cosas que dañan el matrimonio, pero el adulterio es algo que va mucho más allá. Es algo que abiertamente ataca el matrimonio. Entonces, es por eso dice, no cometerás adulterio. Pero Jesús, tú dirás, pero bueno, yo no he cometido, ¿no? De pronto ya quizás en el mundo, no sé, o quizás ni siquiera en el mundo, yo vengo de una casa con valores, podrías decir todo eso, pero mira, Jesús levanta el estándar nuevamente un poco más alto. No solamente está hablando del adulterio consumado en una infidelidad consumada, sino está hablando incluso de los pensamientos. Mateo 5, nuevamente, versos 27 y 28, así como hablaba del matar en la mente, en el corazón, también habla del adulterio en la mente y en el corazón. Y dice, oísteis que fue dicho, Mateo 5, 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y Jesús lo que le está haciendo a los fariseos, a los judíos, le está haciendo recordarlo, algo que ya estaba dicho.
Y dice, oísteis, ustedes han oído, dice lo que fue dicho, no cometerán adulterio. 28, pero yo los digo nuevamente, pero yo, y recuerda, el que está hablando es el Hijo de Dios, ¿no? O sea, y él hablaba, dice, la voluntad del Padre, ¿no? O sea, no hablaba algo que se le ocurría, sino él hablaba conforme a la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el adulterio va mucho más allá que de llegar a consumar un acto. El adulterio va desde el punto en el que debo de cuidar mi fidelidad, mi lealtad, mi castidad a mi cónyuge, incluso desde mi mente, desde mi corazón, desde mis deseos. Lleva hasta ese punto, ¿no? Pero muchas veces el hombre, por lo general esto ocurre más en los varones que en las mujeres, pero eso no significa que también ocurre en mujeres, ¿ya? Pero muchas veces el hombre, voy a hablar de los varones, se autojustifica diciendo, es que es nuestra naturaleza, ¿qué puedo hacer? Dice. Eso lo puede decir alguien que no es nueva criatura, eso lo puede decir alguien que no conoce a Cristo, pero tú que ya conoces a Cristo, tienes que entender que tienes que luchar con esa naturaleza vieja, con ese viejo hombre. Sí, es cierto, es parte del viejo hombre, pero es algo que solo los tienes que dejar en las manos del Señor. No puedes autojustificarlo, porque al autojustificarlo estás diciendo, bueno, Señor, para ti será así, pero para mí yo soy débil y soy así, ¿no? A mí nadie me va a cambiar. Entonces le estamos diciendo al Señor, ese mandamiento, ese yo os digo, es para cualquier otro menos para mí. Gran error del ser humano cuando se autojustifica, más allá de arrepentirse y traer esa carga al Señor y decir, ayúdame, ayúdame porque amo mi familia, ayúdame porque quiero ser leal, fiel a mi esposa, ayúdame en esta área. Entonces, el verdadero varón es aquel que reconoce, pero viene a buscar ayuda ante el Señor, no se autojustifica. Incluso a veces escuchamos frases absurdas donde de pronto lo dicen esperando una sonrisa del que lo escucha como para aprobarlo, ¿no? Dicen, es que los ojos se han hecho para ver, pues, ¿no? Dicen, no sé si has escuchado frases como esas. Lo, los ojos se han hecho para ver. Otra frase, ¿qué quieres que haga, no? No la he tocado. Pero son frases que de alguna manera está hablando que estás avalando o está avalando ese tipo de actos de desear, codiciar, ¿no? O sea, adulterar en la mente, en el corazón. Y el Señor Jesús dijo que no es así. Dice que si pasa eso, si mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. El Señor Jesús lo pone en el mismo nivel de adulterio que haber consumado el acto. Tan adúltero es aquel que de pronto codicia a la mujer ajena como aquel que se, como dicen, encamó con la mujer ajena. Tan igual de responsabilidad ante Dios. Quizás ante los hombres podemos decir, bueno, no fue tan allá, no fue tan lejos, pero ante Dios es de igual de responsabilidad. Ambos requieren arrepentirse, ambos requieren venir a los pies de Cristo y dejar esa carnalidad, ese decir que yo soy así, en las manos del Señor y decir, Señor, ayúdame, ayúdame. Y a eso es lo que el Señor está invitando, ¿no? Pero muchas veces el orgullo no lo permite, no permite que el ser humano que está luchando con estos pensamientos venga a buscar ayuda del Señor. El orgullo muchas veces no permite, pero si lo cuento, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Pero el quedártelo te va a hacer más daño. Busca ayuda, acude, clama a Dios, ¿no? Haz que Dios sea tu confidente en esa área, que nadie lo ve a lo mejor. El adulterio físico, el que menos lo va a notar en algún momento, pero el mental quizás dices, nadie se da cuenta, pero ten cuidado, igual requieres ayuda. Proverbios 2:32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El adulterio mental, por así decirlo, con los pensamientos, no es cosa simple. Dice, es porque hay una falta de entendimiento, es necio. Y dice, corrompe nuestra alma del ser humano. Y ciertamente el ser humano se va a corromper. Entonces, es algo que está en avanzada, ¿no? El adulterio que comienza en la mente, en el corazón, es como el cáncer que avanza, que si no haces nada, va a avanzar y se va a ramificar. Y luego se muestra.
Y cuando se muestra, decimos, uy, cayó en adulterio. No, meses atrás ya estaba en adulterio, porque eso no comenzó de noche a la mañana, sino estaba impregnado acá. Y el ser humano, más allá de buscar ayuda, alimentó esos pensamientos y terminó haciendo lo que hace. Entonces, cuán importante es identificar eso, mis hermanos. Tú dices, pastor, ¿qué está predicando sobre eso? Es que la Biblia nos permite, en Éxodo estamos de verso a verso, no es que yo haya escogido este tema, pero es bueno decirlo para prevenirnos, mis hermanos, de este tipo de actos. Pablo decía en su carta a los Corintios, él decía, huid de la fornicación, huyan, no huye, dice. Cualquier otro pecado, dice, que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es algo que se queda impregnado en el cuerpo, es difícil de desligarnos, es algo que trae consecuencias. Así como el matrimonio es algo muy especial, muy fuerte en el Señor, una sola carne, el adulterio también espiritualmente es algo muy fuerte. Y Pablo está diciendo, huyan, huyan, dice, cualquier otro pecado, dice, que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Y ese cuerpo que ya es templo del Espíritu Santo, no le podemos permitir ser parte de este pecado que se penetra, ¿no? Entonces es algo que comienza en la mente y cuando se llega a consumar, continúa ahí en la mente. Es difícil de dejarlo, pero no imposible en el Señor. Amén. Entonces, cuán importante es ver estos mandamientos. Octavo mandamiento, dice ahora, no hurtarás. No. Levanten la mano los choros, dicen, no, no hay ninguno, no. Pero vamos a ver, pues, no, vamos a ver si de pronto quizás en, no, ahí sí, pastor, ahí sí no me coge, porque, no, o sea, robar yo nunca, he sido honrado, ¿no? Me cortan la mano antes de eso. Pero mira, no hurtarás, su significado va mucho más que el simple hecho de decir, esos son los que están en la esquina, ellos roban, yo no. No, va mucho más allá. La palabra hurtar es robar, asaltar, estafar, cutrear, no sé, algunos saben qué es cutrear, ¿no? Entonces, quedarte con el vuelto o pasarte de vivo, como dice en lenguaje peruano, ¿no? Por así decirlo. No pagar el pasaje. Ah, se olvidó el chofer, pues. Es simplemente coger algo que es ajeno o algo que ya no te corresponde. Así sea 10 céntimos, un sol o 2 soles de pasaje. Ah, si hablamos de ese tipo de hurtar, sí, quizás en algún momento lo hice, pues, pero es que estaba un poquito ajustado, pues, ¿no? Entonces, sí, pero no está bien, pues, ¿no? O sea, no está bien. Y ahí sí como que nuevamente decimos, ah, si es así, nadie va a poder cumplirlo. Y es cierto, nadie lo puede cumplir, pero en Cristo somos llamados ahora justamente a cumplirlo. ¿Sabe por qué? Porque también el Nuevo Testamento habla de esto, no solo el Antiguo. Entonces, esto nos demuestra que había choros en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, pues. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, dice Pablo nuevamente, no hurte más, dice. Bueno, Pablo en lenguaje sencillo está diciendo, si antes eras choro, ahora ya no chores. Si antes estafabas, ahora ya no estafes. Si antes te pasabas de vivo con el vuelto, ahora ya no te pases de vivo con el vuelto. Si no, dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué es el hurtar? ¿Qué es el robar? ¿Qué es el estafar? ¿Qué es el pasarse de vivo? Es sacar una ganancia, ¿no? Es sacar algo a favor, ¿no es cierto? Pero ese sacar ganancia o sacar algo a favor perjudica a quién? A alguien más, ¿no es cierto? Pablo lo lleva más allá todavía. No solamente te está diciendo no afectes a alguien más, sino te está diciendo sé de bendición para otros. ¿Pero cómo? Trabajando, dice. Y Pablo estaba a favor del trabajo, porque dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabaja a tal punto, dice, que puedas incluso compartir con alguien más. Eso es en contraposición a lo que quizás en el mundo podíamos decir siempre, primero era yo, segundo era yo, tercero era yo, cuarto era yo. Siempre todo venga para acá, ¿no? O sea, por cualquier medio. Pero ahora
En el cristianismo, ¿cómo es? ¿A quién puedo bendecir? ¿A quién puedo ayudar? Las cosas cambian. Es totalmente lo contrario. Y eso es lo que está enseñando Pablo. Ahora tú dices, pero pastor, en verdad yo ni siquiera, hasta con el pasaje, yo siempre he sido puntual, ¿no? Ya, no hablemos de dinero nada más, pero hay otras cosas más que también podemos robar. ¿Qué podemos robar? Tiempo. ¿Cómo vas con tu puntualidad en el trabajo, por ejemplo? Se te trabaja para que trabajes de 8 a 5, pero llego a las 9. Ya estás afectando a alguien, pues. Como cristiano, ya estás fallando a alguien. Te están pagando por horas que no te corresponde, ¿sí? O el salirte temprano, ya tú me marcas mi tarjeta, ya porque tengo una urgencia, me voy. De alguna manera es robar, ¿no? O sea, de alguna manera es robar, ¿no? O sea, el simple hecho de robar el tiempo, el llegar tarde o el salir temprano, salir antes de tiempo, ¿no? O los vueltos, ¿no? En las rendiciones de cuentas que a veces se tiene que hacer en algún momento. Ya dice, nadie se dio cuenta, ya ahí fue, ¿no? Ya pasó el tiempo, ¿no? O en una deuda que puedas tener ante alguien. Y como ese alguien se olvidó, ya, ¿para qué se olvidó, Pepiña? Ten cuidado, ¿no? O sea, si no es tuyo, no es tuyo, ¿no? Y si te quedas con algo que no es tuyo, es hurtar, ¿sí o no? Quedarte con algo que no es tuyo, cual fuese el caso, es hurtar. Entonces, lo contrario al hurtar, ¿qué es? Ser honrado en todo momento, ser honrado en tiempo, en dinero, en lo que tenga que ver. No afectemos, sino al contrario, seamos de bendición en el lugar a donde vamos. Amén. Entonces, qué interesante es ver estos mandamientos. Pasamos rápidamente al noveno mandamiento, ya faltan dos nada más. El noveno mandamiento, en verso 16, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué es un falso testimonio? Mentiras, cosas no verdaderas, cosas infladas, distorsionadas. Te cuento, ¿no? O sea, te cuento, pero he escuchado por ahí, ¿no? O sea, decir cosas incompletas para hacer quedar mal a alguien es falso testimonio, ¿no? Decir cosas a medias también es mentira. Oye, te cuento, lo vi al pastor entrando la vez pasada, no sé, pues, ¿no? A una cantina, y hasta ahí lo dejo. El pastor entrando a una cantina, no, sí, para que veas, y hasta ahí lo dejo, porque quiero dañar, imaginemos, es un ejemplo, me estoy poniendo a mí para que no se piquen, como se dice, ¿ya? Y de pronto, ahí lo dejo, ¿no? O sea, y tú dices, todos se quedan con esa impresión, pero no cuento la parte en el que el pastor estaba sacando a un hermano que de pronto estaba recayendo en el alcohol, imaginemos si él entró a sacarlo, pero yo conté solamente la mitad, porque mis intenciones es que vean mal a ese pastor. Falso testimonio. Si voy a dar un testimonio, tengo que dar un testimonio con pruebas y completo. A veces pensamos que falso testimonio solamente es mentir, ¿no? O las famosas mentiras piadosas, ¿no? O sea, mentiras piadosas o mentiras blancas, ¿no? Mentira es mentira, ¿no es cierto? Mentira blanca es mentira, o sea, simplemente, ¿no? O sea, te estás engañando. O el hecho de no ser transparentes cuando narramos algo, cuando contamos algo, cuando sobre todo tenemos que contar algo sobre nuestra vida y de pronto inflamos las cosas para aparentar ser algo, las falsas apariencias, es mentira. Causar una falsa impresión es mentira. Contar historias exageradas es mentira. Un ejemplo en la Biblia, Ananías y Zafira vinieron a los discípulos del Señor diciendo, hemos vendido toda nuestra herencia y aquí está todo. Y no estaba mal, o sea, no estaba mal el sentido de que ellos den una parte. Nadie le estaba diciendo tienen que darlo todo. Pero ellos, una parte habían apartado, pero estaban diciendo que lo estaban dando todo. Y Pedro les dice, ¿por qué pretenden mentir al Espíritu Santo? ¿Y sabes qué pasó con estos dos personajes? Está en el libro de Hechos, capítulo 5, si no me equivoco. Terminaron estirando la pata. Murieron en el acto. Porque quisieron aparentar una espiritualidad que no la tenían. Entonces, el simple hecho de querer aparentar también es mentira a la larga, ¿no? A veces sucede eso también, ¿no? Queremos aparentar cosas que no somos o no hemos hecho. Pastor, le cuento, he ganado 15 almas para el Señor, cuando en realidad predicó a 5. Y no tiene nada de malo que haya predicado a 5, sino que bueno. Pero el hecho que diga que predicó a 15, ya lo malogró todo su obrar ante el Señor. ¿No es cierto? Entonces,
tengamos cuidado con la mentira. Y Colosenses también habla de la mentira. Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, la mentira es un hecho del viejo hombre, del no creyente. En el no creyente, en el mundo, ser mentiroso es ser vivo. Ah, qué astuto, ¿ah? Qué vivazo, ¿no? En el mundo es normal, o sea, ahí lo van a alabar incluso, lo van a aplaudir, ¿no? O ese pata bien astuto, ¿ah? ¿No? O sea, y le ponen nombre de un animal incluso, ¿no? Dice, qué astuto que es, ¿no? Pero ese es el mundo. Pero Colosenses dice que nosotros ya no nos podemos andar mintiendo, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice el verso 10 que ahora somos revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de los que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, nosotros estamos siendo renovados a la imagen de Cristo, en quien hemos sido creados, en quien somos hechura suya. De tal manera que la mentira ya no puede ser parte de nuestra vida ni del día a día. Por algo Jesús fue duro cuando de pronto le recordó a los fariseos que su padre era el diablo, el padre de la mentira, les dijo. Porque yo les he hablado con la verdad y ustedes mentirosos, su padre es el diablo, dijo. Y fue duro Jesús con los mentirosos fariseos. Entonces, cuidémonos de la mentira. Último mandamiento, mis hermanos, verso 17. Décimo mandamiento dice, no codiciarás, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. Bueno, mi prójimo no tiene criada, buey, ni asno, por lo tanto me libré. No, ni cosa alguna de tu prójimo, dice, ¿no? Como no tiene buey, no tiene asno, no tiene criada, no se aplica entonces a mí. Entonces lo que en el fondo está diciendo el mandamiento es que no debes de codiciar bienes ajenos. ¿No? Hoy en día quizás ya no es buey, pero de pronto tu vecina pasa se ahorró durante 5 años y se compró un carrito, ¿no? Ay, ya se compró su carro, yo también voy a juntar ahora para comprar mi carro, ¿no? Estoy deseando lo otro, ¿no? O si de pronto ves a tu vecino con ropa de marca, yo también voy mañana y me compro mi ropa de marca, porque ¿cómo es que se ha creído? Me acuerdo cuando era pequeño, había una competencia entre mi familia, ¿no? Y el hermano de mi papá, que también tenía su familia, ¿no? Uno compraba una TV Panasonic, aquel entonces esas TVs que eran cuadradas, ¿no? A colores. A la semana, mi tío también. Ya. Ahí nosotros salíamos en la calle y decíamos, mi papá se ha comprado su TV. Y a la semana siguiente, mi tío también. Después mi papá le compraba un refrigerador a mi mamá, a la semana mi tío también. Entonces estaba en una codicia brava en el que quién gana, ¿no? O sea, bueno, y parece a veces risa, pero en realidad, ¿dónde está nuestro corazón? ¿No? O sea, no podemos estar poniendo la mirada en las cosas de los demás, no podemos dejar llevar nuestra vida por cosas ajenas, ¿no? Entonces, en algún momento quizás hemos codiciado, ¿sí o no? Pero aquí está hablando incluso de cosas más allá, ¿no? Que codiciaban la casa de su prójimo, eso codiciaban la mujer de su prójimo. Ese es un estado en el que el ser humano no está conforme con lo que Dios le está dando. Básicamente está hablando de eso. Básicamente este creyente, si ya eres creyente, porque esto fue escrito para el pueblo, pero ahora siendo creyentes, el llegar a vivir así es como diciendo, Señor, no estoy conforme con lo que me has dado. Tienes que darme como al hermano tal. Algo está pasando en todo caso. ¿Cómo el hermano tal le va bien en tal cosa? O la hermana tal le va bien en tal cosa. ¿Por qué a mí también no me das? Ten cuidado. El Señor sabe por qué reparte como reparte, ¿no? Entonces, y lo interesante es que esto es algo que se da en el corazón. No necesitas hacer cosas, simplemente está en el pensamiento, en el corazón. Está ahí la envidia. Otro sinónimo de codicia es envidia de los demás. Desear algo o bienes materiales ajenos. Codiciar es desear algo que no te pertenece y está muy cercano a la avaricia, ¿no? La avaricia es aquello que quieres tener más, más y más, ¿no? Tengamos cuidado, ¿por qué? Porque no debe ser que eso sea lo que está guiando nuestra vida, nuestras decisiones, cuando nuestra vida y nuestra seguridad deben estar puestas en el Señor. Y todo lo demás dice la Biblia que es añadidura. Amén. El Señor añade como Él le place y debemos de descansar en eso, ¿no? Pero no podemos vivir bajo la sombra de la prosperidad del prójimo, ¿no? Si a él le va bien, a mí también me tiene que ir bien. Ten cuidado, Dios sabe por qué.
En Hebreos capítulo 13, verso 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, dice el autor de Hebreos. No debe haber avaricia en nuestros corazones. Lucas 2, 12, 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Quién lo dijo esto? Jesús. El maestro de los maestros dijo, mirad y guardaos, estar atento, porque ¿sabes por qué te dice mirad? La palabra mirad es estar vigilantes. ¿Por qué? Porque es algo que se mete como algo que inofensivo, ¿no? No, es que no tiene nada de malo, que yo no quiero ser mediocre, y se puede meter como algo que realmente es inofensivo, que no va a hacer daño a nadie, pero se puede impregnar en tu corazón de tal manera que vas a guiar tus decisiones, tu vida, tu confianza en las cosas materiales y no en el Señor. A eso es lo que vamos. No está mal querer salir adelante, pero si llego a ese punto de estar deseando lo ajeno, codiciando lo ajeno, envidiando lo ajeno, ya no es saludable. Y por eso dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia en los bienes que posee. Y lo dice el Señor Jesucristo. Guardaos, dice. Entonces, mis hermanos, hasta este punto hemos visto 10 mandamientos. Los 4 primeros que hablan sobre nuestra relación con Dios. Los 6 siguientes que hablan en nuestra relación con el prójimo. Amén. Ahora, ¿somos llamados a guardar estos mandamientos? Cuando de pronto Jesús nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, en ese mismo saco metió estos 10 mandamientos. De tal manera, incluso hemos visto hoy día con pasajes de Mateo, que Jesús lo llevó más allá todavía. Tema del adulterio, tema del no matar, lo llevó más allá todavía, a las intenciones del corazón. Entonces, ¿seremos llamados a cumplir estos mandamientos? Definitivamente que sí, pero no lo vamos a poder al mismo tiempo. O sea, es difícil, es complicado. Pero ¿sabes qué? Lo vamos a ver la próxima semana, cuando estudiemos Éxodo. El pueblo, cuando escuchó estos 10 mandamientos, se aterrorizó, se asustó, porque estos 10 mandamientos mostraban la justicia y la santidad de Dios, ¿no? Que en Dios no habita ninguna forma de pecado, pero al mismo tiempo mostraba la condición del hombre, ¿no? La impotencia, la incompetencia del hombre de poder cumplirlo. Y el pueblo reaccionó diciendo a Moisés que el Señor ya no hable porque da temor. Tú más bien anda, ve, sube y ya tú nos comunicas qué es lo que va a seguir diciendo. El pueblo comenzó a tener como su intermedio, su intercesor a Moisés. Pero hoy tenemos un mediador, dice, y ese mediador se llama Jesucristo. Hoy tenemos alguien que cumplió estos mandamientos. No los abrogó, sino los cumplió. Y ese mediador ahora es nuestro intercesor. En Cristo podemos cumplir estos mandamientos. Solamente en Cristo puedes tener a Dios sobre todas las cosas. Solamente en Cristo puedes erradicar la idolatría de tu vida. Solamente en Cristo puedes realmente vivir conforme a su nombre santo. Solamente en Cristo puedes encontrar el verdadero reposo. Solamente en Cristo vas a aprender a amar a tu amada o a tu amado de tal manera como Él te ama. Solamente en Cristo vas a valorar la vida de tu prójimo y jamás y vas a erradicar esos pensamientos de malos deseos hacia tu prójimo. Solamente en Cristo se va a ir todo tipo de avaricia, codicia, y vas a encontrar plenitud, descanso en Él, buscando su reino, su justicia, y entendiendo que todo lo demás es añadidura. Pero sin Cristo es imposible poder siquiera anhelar cumplir estos mandamientos, porque está impregnado en la naturaleza del hombre, eso es pecado. Entonces, mis hermanos, somos llamados a cumplir estos mandamientos, pero no en nuestras fuerzas, sino en qué? En el Señor, porque Él los ha cumplido. Ahora entiendes por qué Jesús en su carta en Apocalipsis a las iglesias le decía el que venciere, porque la única manera de vencer que es teniendo al vencedor en tu vida, y tú ya lo tienes, Jesucristo, que ha vencido y ha pagado por cada uno de tus pecados. ¿Qué tal si oramos? Bendito Dios, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor, por cómo es que tú nos